Esta semana visitamos una ciudad que es muy famosa en invierno, pero en pleno verano. Caminamos por sus calles, nos asombramos por sus precios y les contamos una historia de esas de las que no se quiere hablar. Y además, conocemos un área para autocaravanas que es uno de los pocos lugares organizados en la zona, porque hoy estamos en Biela, en el Valle de Arán, y comenzamos nuestra serie de videos España 2026. Son 14 en total, así que no se los pierdan, acompáñenme. Mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. La invasión del Valle de Arán fue uno de los episodios más desconocidos de la historia reciente de España. Se trató de un intento organizado por la resistencia antifranquista para derrocar la dictadura de Francisco Franco apenas 5 años después del final de la Guerra Civil. La operación, conocida como Operación Reconquista de España, fue impulsada por la Unión Nacional Española, una organización vinculada al Partido Comunista. Su objetivo era invadir territorio español desde Francia, tomar la zona estratégica del Valle de Arán y establecer allí un gobierno provisional de la República. A partir de ese punto, esperaban desencadenar un levantamiento popular en todo el país que acabara con el régimen franquista. El momento elegido no fue casual. En 1944 miles de republicanos españoles habían participado en la resistencia francesa contra la ocupación nazi y muchos de ellos eran combatientes experimentados. Con Francia ya liberada, los líderes antifranquistas creyeron que era el momento adecuado para regresar a España y continuar con la lucha. Confiaban en que las potencias aliadas que estaban derrotando a Alemania apoyarían una insurrección contra Franco que veían como pro-nazi. La invasión comenzó el 19 de octubre de 1944, cuando entre 4.000 y 7.000 guerrilleros cruzaron los Pirineos armados y organizados en unidades militares estructuradas, como la llamada División 204, bajo el mando del coronel Vicente López Tovar. Su objetivo principal era avanzar rápidamente por el valle, tomar posiciones claves y, sobre todo, conquistar Biela, la capital del territorio. En los primeros momentos los guerrilleros lograron ciertos avances, ocupando algunas localidades y superando puestos de la Guardia Civil. Sin embargo, la operación pronto comenzó a complicarse. Uno de los puntos claves era el control del puerto de La Bonaigua, esencial para impedir la llegada de los refuerzos franquistas. Este objetivo no se logró, lo que permitió al ejército reaccionar con rapidez. Además, el régimen franquista, que ya temía una posible invasión desde Francia, había desplegado un fuerte dispositivo militar en la zona. En pocos días movilizó unos 50.000 soldados, muy superiores en número y en equipamiento a los guerrilleros. Generales experimentados como José Moscardó o Juan Yagüe dirigieron la respuesta, organizando una contraofensiva que pronto puso en serias dificultades a los invasores. A este problema se sumó otro factor decisivo: la falta de apoyo de la población local. Los organizadores de la operación esperaban que los habitantes del valle se unieran a la insurrección, pero esto nunca ocurrió. Ante la superioridad militar del ejército franquista, el riesgo de quedar rodeados y la imposibilidad de tomar Biela, los mandos guerrilleros optaron por detener el avance. Pocos días después, entre el 21 y el 24 de octubre, se ordenó la retirada general hacia Francia, poniendo fin a esta operación. El balance fue claramente desfavorable para los guerrilleros: decenas o tal vez centenares de muertos y heridos, además de numerosos capturados que en muchos casos fueron sometidos a consejos de guerra e incluso ejecutados. Por parte del ejército franquista también hubo bajas, aunque significativamente menores. Los números reales nunca se conocerán. El fracaso de la invasión del Valle de Arán marcó el final del último gran intento de derrocar al franquismo por la vía militar. Y lo más significativo es que durante mucho tiempo este episodio fue escondido por todos los involucrados. Los republicanos no querían reconocer otra derrota militar que aumentaría su desprestigio. El franquismo no quería admitir que se produjo una invasión que podía repetirse. Y la gente que vivía en este valle cargaba con la vergüenza de no haberse involucrado. Algo, si se quiere, comprensible, porque después de tanta guerra lo único que querían era un poco de paz. Una paz que en ese momento parecía que solo podía ofrecerle el franquismo.
Y mientras nos vamos caminando hacia el centro de la ciudad, les cuento un poquito cómo es esto de los lugares organizados como para pernoctar con la autocaravana en Biela. Alrededor de Biela hay algunos lugares, algunos campings donde se podría pernoctar que la verdad no tienen demasiadas buenas calificaciones y además son bastante caros. En Biela particularmente solamente hay un área para autocaravanas privada, que es donde nos quedamos nosotros, que queda aproximadamente 1,20 km, 1,50 km del centro, así que se puede perfectamente ir al centro caminando. Y no hay nada más que eso. Después, por supuesto, todos estos lugares que son algunos inventos, algunos no tanto, algunos permitidos, algunos tolerados, algunos no tolerados. Bueno, lo que ustedes ya saben, pero básicamente este es un lugar donde no hay demasiadas alternativas. Y esto es bastante lógico. Generalmente estos lugares, Biela es una capital, tiene a estructura administrativa, pero además no deja de ser la base del gran centro de esquí de Baqueira Beret. ¿Y qué pasa cuando hay una base de un gran centro de esquí? Que además no es para nada barato, porque Baqueira cuesta en temporada alta 70-75 euros por el forfait de un día. Así que claro, uno espera que en la ciudad base los precios no sean precisamente los mejores y las alternativas para un turismo un poco más económico tampoco sean las mejores, porque desde siempre el esquí fue un turismo de clase media alta o clase alta inclusive, así que es complicado conseguir alternativas económicas en la zona. Es que además, más allá de eso, Biela en sí mismo no es demasiado. Por supuesto, la ciudad es muy bonita, está bastante bien mantenida, aunque podría ser mejor, por supuesto. Pero más allá de los comercios donde se vende ropa de esquí, ropa de montaña, ropa casual también, vamos a tener una zona de ocio donde vamos a poder tomar una cerveza, vamos a poder comer, vamos a poder tomar un chocolate caliente. Eso sí, los precios no son para nada baratos. Una cerveza puede costar perfectamente 6 euros. Y como les dije antes, esto es normal en las ciudades que son base de las grandes estaciones de esquí. Por más que, como dije también antes, Biela sea la capital del Valle de Arán. Así que es bastante grande, sobre todo a su alrededor. El centro no nos va a llevar más allá de una hora, un poco más de caminata, son aproximadamente 1 kilómetro, donde vamos a poder ver todo este tipo de comercios, tomar algo si queremos y no mucho más que eso, aunque dicen que hay un par de cositas que se pueden ver, como por ejemplo la catedral, la iglesia que está ahí, que no la pudimos ver porque, como generalmente pasa a la tarde, estos lugares están cerrados en España, y después hay una fábrica de helados que también se puede visitar y alguna que otra cosita. Por supuesto, es una ciudad linda, agradable y vale la pena si pasamos por ahí, sobre todo si vamos para el lado de Francia, porque este camino, además de ser gratis, no hay que pagar peaje, es uno de los mejores pasos que hay para cruzar a Francia. Por ejemplo, si nosotros vamos a Perignan o si nosotros vamos a Toulouse, nos va a quedar perfecto porque es un camino bastante agradable, por más que sea un camino de montaña. Eso sí, como dije, en la zona muchas alternativas no hay. Del lado francés, de acuerdo a la ruta que uno tome, sí hay bastantes alternativas y, como ustedes saben, los campings en Francia son los más baratos de Europa, así que no hay ninguna excusa como para no ir ahí. Alrededor de Biela, eso sí, si a ustedes les gusta el turismo de aventura, si a ustedes les gustan las caminatas, si a ustedes les gusta la bici de montaña o la bici, van a poder hacer recorridos muy lindos entre los Pirineos, porque aquí estamos en los Pirineos, así que es un lugar espectacular para el que le gusta, como nosotros, el caso de las montañas. Y ahí sí, hay lugares donde se puede pernoctar, más o menos, y lugares donde uno puede, por ejemplo, ir durante el día. Así que depende con el vehículo que vaya, depende lo que va a conseguir como para poder visitar este lugar que es muy, pero muy bonito. ¿Y qué les parece si entonces vamos a la review del área para autocaravanas? Desde ya decirle que este video no está patrocinado, esto es un área de autocaravanas privada y vamos a dar nuestra opinión sincera y objetiva, como siempre. En este caso, verdaderamente el área no nos gustó demasiado. No es que sea fea, no es que sea mala la atención, para nada nos atendieron muy bien. El inconveniente es que los espacios son extremadamente limitados. Nosotros pagamos a fines de agosto, prácticamente el 30 de agosto de 2025, 18 euros por el parking de esta área para autocaravanas. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente incluía el parking. Aparte de algunos baños, unas duchas que había que pagarla y el cambio de agua que era razonable.
también se pagaba por separado la electricidad de 6 amperes a razón de 4 euros en ese momento. Consideramos que el problema de este lugar, por más que esté bastante cerca del centro, está justo al lado de una ITV, así que hay muchísimo ruido muy cerca de la ruta principal, también hay ruido por eso, y además los espacios son demasiado limitados. Nosotros tuvimos mucha suerte, no había nadie al lado nuestro, pero en el caso de que lo hubiera habido, realmente es para saludar al vecino. ¿No nos gustó el área? No nos gustó, pero lamentablemente es la única alternativa organizada que hay en la zona. Así que esperamos que alguna vez el ayuntamiento, si tiene ganas, ya sabemos, estas ciudades, parece que el turismo de autocaravana mucho no les gusta, es como que no es para ese nivel, seguramente no lo van a hacer, pero en una de esas, si tienen ganas, por ahí hacen un área para autocaravanas real, manejada por el ayuntamiento y con espacios un poquito más razonables y un precio también un poquito más razonable, porque 18 más 4 ya son 22, más el uso de la ducha, 20 y pico de euros para este lugar, realmente no lo justifica. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones, porque ustedes saben que esto ayuda al canal, pero también ayuda a toda la comunidad. Tenemos más de 245 videos en estos momentos en línea, así que si tienen ganas, los invito también a mirar alguno otro más. Y les recordamos también que estamos terminando nuestra serie de videos 200 autocaravanas para que puedas elegir la tuya. Una serie especial que grabamos en el Salón de Camper del 2025 en Parma, en Italia. No se lo pierdan porque ya está terminando y estamos a punto de editar una película con las 200 autocaravanas todas juntas. Así que tampoco se pierdan eso. Esperamos como siempre que les haya servido, esperamos como siempre que les haya gustado y los dejamos con la frase del día. Hasta la próxima. Carretera sin final, el viento canta una canción, el mundo espera, no hay prisa, solo el corazón. Somos libres para ir, sin mapa ni timón, dueños del horizonte, esa es nuestra bendición. Somos libres para ir, dueños del horizonte.